Libre y Completo, hoy vamos a referirnos a la gente que de repente padece de cáncer. ¿Cómo aprenden a afrontar esta situación psicológicamente? Que por supuesto en algún momento les debe afectar, pero también hay una manera de salir adelante. Bienvenida, Yetza, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos los amables televidentes. Voy a hacer un espacio para felicitar a mi bella ahijada que está de cumpleaños. Besitos, besitos. ¿Cómo se llama? Diana Sofía. Diana, besitos para ti. Bueno, mira, el tema del cáncer es un tema pues que genera mucha tristeza a nivel de familia y mucho más al momento de hacer el diagnóstico. Es importante tomar en cuenta que la paciente antes llega a tener algunos síntomas y comienza a tener ciertas sospechas y pues el médico de forma idónea la refiere a hacerse exámenes mucho más especializados. Pero una de las cosas que afecta mucho también al momento de dar este diagnóstico es ver en qué ciclo vital está la mujer y cuál es el rol que ella ocupa dentro de su familia. ¿Cómo así? No es lo mismo cuando tú eres madre soltera a cuando tú tienes el apoyo de una pareja y tú enfermarte, a cuando tú eres el rol protector o el rol proveedor que provee, a cuando tú eres el rol dependiente. Entonces, de una u otra forma, eso también va a tener un peso muy importante sobre el síntoma al momento del diagnóstico. ¿En qué manera puede pesar alguno de estos roles afrontando una enfermedad como el cáncer? O sea, tiene un peso bastante importante. Por ejemplo, la mujer que es la base de su hogar, es el sustento de su hogar y no tiene una pareja. Mujer soltera. O sea, una mujer soltera con hijos. El miedo inicial es quién se va a hacer cargo de mis hijos, cómo yo voy a responder frente al tratamiento, inclusive en qué estadio de la enfermedad yo estoy. Porque bien es cierto, te dan el diagnóstico, el apoyo automáticamente se tiene que dar y tienes que comenzar a informar, tienes que comenzar a decir que estás teniendo esta enfermedad, porque ya nos hemos dado cuenta que ocultándolo, no, o sea, lejos de beneficiarte, te perjudica. Totalmente. Porque obviamente tu salud comienza a deteriorarse, no muchas veces por el tema del tratamiento, pero tu estado anímico te delata. Claro, o sea, comienzas a no maquillarte, comienzas a tener pues más presente depresión. El tema de la muerte, comienzas a hablar en que cuando yo no esté a mí me gustaría. Sí. Psicológicamente te ayuda como preparar todas estas ocasiones, porque a veces muchas personas se aíslan y tratan de no ver la posibilidad de la muerte como un hecho. Entonces solamente se enfocan en tratar de seguir adelante con el tratamiento y de sobrevivir. Sin embargo, ¿tú no crees que arreglar todo, como tú dices, con quién voy a dejar a los niños, quiénes se van a hacer cargo, tratar de buscar estas soluciones, te ayudarían un poco más por si las moscas, pues no quiero decir esa palabra, pero vamos a decirlo así, para poder morir en paz. Pero es que eso lo tienes que hacer aunque no tengas cáncer. Claro. O sea, dejar todo preparado. Eso es algo que pues el ser humano debería de tener listo en cualquier momento, porque puede ser que la persona en este momento, pues por el diagnóstico, se sienta más cercano a la muerte. Pero el cáncer no te hace estar más cerca de la muerte. Tú siempre estás cerca de la muerte desde el momento en que naces. Claro. Entonces, siempre es importante como tener esto en cuenta, ¿no? Pero afortunadamente ya de este tema se habla, ya de este tema se conversa y al momento del diagnóstico ya tú simplemente no te sientes solo porque tú haces hacia tu alrededor y tienes un amigo que tiene un familiar, un conocido, claro, una persona muy cercana que ha pasado la enfermedad y que le ha ganado al cáncer. Importante también saber que somos seres humanos, no somos islas y que siempre vamos a necesitar comunicarnos. Ahora me gustaría un consejo puntual como psicóloga para las personas que pasan de repente por esta situación. Sabemos que hay manifestaciones que se dan a nivel físico también que son inevitables y veía el caso de una paciente de cáncer y ella decía, tengo un sobrino de 4 o 5 años y no sabía cómo explicarle que su tía no tenía cabello. Y yo me pongo a pensar y me pongo en la situación y digo de ella, wow, si me tocara a mí explicarle a mi niña de 5 años cómo manejo esto. Allí entonces se ve directamente cómo te puede causar esto un estrés psicológico, cómo debería hacer entonces la persona para manejarlo. Mira, la explicación más que todo a los niños se debe dar desde el momento del diagnóstico, porque tú no sabes cómo vas a responder al tratamiento. Hay pacientes que no se les cae el cabello durante la quimio, hay pacientes que no vomitan durante la quimio y hay otros pacientes que tienen estas reacciones muy adversas frente al tratamiento. Y hacerlo de la forma más natural, ¿no?
mamá está pasando por una situación muy delicada y tiene que tomar unos medicamentos para que se cure, para que se limpie, y por mientras mamá no va a tener cabello, pero mamá en un momento dado lo va a volver a tener y tú vas a estar bien. O sea, siempre esto tiene que partir de la persona que está padeciendo la enfermedad hacia el niño, para que el niño pueda sentir esta confianza con esta persona. Yo lo quiero poner, y perdóname, yo sé que ibas a hablar, pero hablando de esto lo quiero poner en el peor de los casos, para si alguna persona lo está viendo, en el momento de que, bueno, ya el caso del cáncer es terminal, y sí, tienes hijos, un hijo más mayor que el otro y demás, ¿cómo preparas todo esto entonces? ¿Cómo le dices? ¿Cómo te preparas? Tú tienes que seguir siendo el pilar de la familia. ¿Cómo preparas a ese adolescente, Ahí digamos? simplemente tú entregas la responsabilidad. Aunque tú no lo creas, los niños y los adolescentes saben cuando ya el momento final de una persona llegó, y para el moribundo es mucho más difícil desprenderse que para ellos. Y uno simplemente comienza a hablar del tema, y a medida que lo va haciendo va a ser mucho más fácil, porque el niño te lo va a volver a tocar y te lo va a volver a tocar, y que precioso, yo te lo expliqué. Pero es este mecanismo de defensa, como de negar la enfermedad y de ver si de repente es como una historia que yo escuché mal o algo que yo elaboré mal. Siempre es importante repetirlo y repetirlo. ¿Sabes qué? Difiero un poquitito, disculpa, contigo en esa parte, y es por el hecho de que, por ejemplo, a mí me pasó y le pasó a mis hermanos, que como no habíamos tenido la experiencia de perder a nadie cercano, tú no entiendes cuando la persona, de repente, mi padre decía, estoy enfermo y sé que estoy en mis últimos días, y nosotros decíamos, wow, tal vez es drama. Hay personas que a veces, como no han perdido un ser querido, no entienden lo que es, ¿sabes?, la etapa terminal de una enfermedad, hasta que la persona se va y dicen, estaba pasando. Entonces a esa persona le viene después una etapa como que de darse cuenta que estuvo pasando. ¿Cómo haces con este tipo de personas que no han tenido la experiencia para que realmente lo entiendan? Mira, precisamente por eso existe el tema del cuidado paliativo, para que la persona pueda pasar sus últimos días en casa y para que estos peques puedan ir realizando la idea de este duelo anticipado. ¿Por qué es este duelo anticipado? De repente, si tú y tus hermanos hubiesen pasado por este proceso de tener un cuidado paliativo, de estar allí los últimos días, de poder preparar todo, claro, de poder despedirse, la situación hubiese sido distinta, porque lo hubieses dejado ir. Esto es no lo responsabilidad del doctor. No, dar la apertura. Muchas veces no es responsabilidad del doctor, sino es la apertura a la información que se está dando hoy, el mejor manejo que se está dando hoy para el tipo de pacientes, el impacto que tiene en la familia la pérdida de un paciente, ya sea de cáncer o de cualquier otra enfermedad, y lo importante que es que los niños puedan tener ese contacto con esa persona por los últimos días, para que el proceso de duelo sea lo más saludable posible, más que todo. ¿Hay duelo saludable? Yo quiero ir al tema cuando tú lo pasas en las etapas que son y aceptas la pérdida como un proceso natural de la vida. Yo quiero ir a la etapa un poco como de cuando se diagnostica. Pues hay mucha gente muy impetuosa, muy lo voy a superar, que esa es la actitud que se debe tener, pero muchas veces esta persona no conecta con este sentimiento, pero su entorno conecta con este sentimiento, y a veces causa como esta abrumación sobre que, déjenme, ¿sabes? Como que realizar esta cosa antes de que todo el mundo esté diciéndome ideas. ¿Cómo respetamos ese espacio sin dejar que la persona querida se caiga? Mira, aquí el que comanda a la familia es el enfermo. Okay. El enfermo es el que te va a decir cómo él va evolucionando en el síntoma y cómo la familia tiene que responder frente a él. Hay pacientes que al momento del diagnóstico, bueno, pues ya, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y seguimos, y todo el mundo se queda, pero y llora algo. Ajá, o sea, no, vamos a esperar. Y hay pacientes que al momento de que se les da el diagnóstico, simplemente su rumbo cambia y todo se circunscribe al cáncer. Y todo lo que se habla es del cáncer. Estuve leyendo esto en internet, mira que el doctor me dijo esto, podemos ir a Cuba, y la familia como que se abruma. O sea, hay otras cosas aparte de la enfermedad, pero hay que tenerle paciencia al paciente, porque no todo el mundo recibe este diagnóstico de la misma manera. O sea, ahorita mismo se habla del cáncer, pero vemos el cáncer todavía como algo muy alejado a mí. Claro. Ay, sí, la cinta rosada allá, pero cuando a mí me toque... Y yo voy camino, me pongo el suéter y me pongo el ganchito. Exacto. Pero... Hay otras personas que sí hemos hecho conciencia y saber de que yo me tengo que hacer mi autoexamen, porque yo puedo ser tan vulnerable como la persona por la cual yo estoy caminando o yo estoy corriendo, pero el paciente va a tener su ritmo, porque en el momento del diagnóstico hay que ver
en qué momento está O sea que no se puede decir que hay manera correcta o incorrecta de tomar el diagnóstico. Cada persona es distinta y de todas Sí, porque respeta. también va a influir mucho cómo te lo diga el médico, qué tipo de esperanzas te dé el médico, cómo estés tú a nivel Y familiar eso es muy en delicado. ese momento. Perdona que te interrumpa, eso es muy delicado porque cuando nosotros estuvimos en el tema de Fuerte y Bella, teníamos una señora que tenía 10 años de estar viviendo que le dieron un diagnóstico de 10 semanas. Eso es muy delicado. O sea, la persona le dijeron... Los doctores no pueden jugar a ser 10 Dios. semanas y la señora dijo, tengo 10 años de haber vencido el cáncer y todavía estoy aquí. Porque una de las cosas que también es muy sanadora es el tema, es cómo tú percibas la enfermedad y cómo tú entiendas la enfermedad. Hay personas que ven la enfermedad como un castigo. En verdad, yo merezco que me dé esta enfermedad porque yo hice cosas en mi vida antes del serio? diagnóstico Sí, que... sí, sí. me lo merezco. Hay otras personas que entienden la enfermedad como una señal. De repente yo necesitaba vivir esto para hacer un poder cambio. cambiar y ser más. O yo veo esto como una oportunidad. O sea, no hay otros hice, que lo ven como algo injusto, no que por qué hice les ciertas pasa. cosas bien. Estoy teniendo un alto en mi vida y tengo la oportunidad de cambiarlo. Entonces, el significado que yo le dé al síntoma y a la enfermedad me va a ayudar mucho a cómo yo llevo emocionalmente este camino sobre la enfermedad del cáncer. Muchísimas gracias, Getza. Interesante el tema. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, me pueden localizar en mis redes sociales, @YetzaPanamá, y bueno, y los jueves aquí en Ají. Oye, Me encanta. muchísimas